Ok, perfecto. Muchachas, bueno, buenas tardes a todas, a Ivonne también que nos acompaña por acá. Y el día de hoy vamos a sacar un ratito para pensar en nosotros mismos, a pensar en nosotras mismas y siempre vamos a ver la vida relacionada a lo que hacemos y dentro de lo que hacemos está tierra con esencia de mujer, ¿verdad? Que es parte, digamos, del proceso de vida que llevan cada uno de ustedes. Entonces hoy vamos a dedicarnos un tiempito a pensar en cosas que van a ver que normalmente no pensamos, ¿verdad? Pero que son tan comunes, a veces que son hasta obvias y son teorías aprendidas que tenemos, pero que muchas veces no aplicamos, ¿verdad? Pero que son de suma importancia en el trascender de la vida del ser humano. Y lo primero que quiero preguntarles es, esa imagen que ustedes ven ahí, ¿qué les refleja? ¿Quién me puede ayudar contándome qué les refleja esa imagen que ustedes ven ahí? ¿Qué les inspira? ¿Qué palabra les da? ¿Qué se les vienen a la mente y al corazón cuando ven una imagen como esas? Para mí, paz y libertad. Paz y libertad, dice Navy. ¿Alguien más que nos quiera ayudar? ¿Qué imagen les refleja eso que están viendo ahí en pantalla? Ahí abriendo los brazos como para recibir bendiciones y todo lo que se puede aprender. Ajá, recibiendo los brazos, ¿verdad? Abierta a la vida. ¿Qué más les refleja esa imagen? ¿O solo les refleja eso? Paz, libertad, apertura. ¿Hay alguna otra cosa que mirando la imagen usted dice, mira, eso a mí me refleja o el sentimiento que me llega es tal? Ok, ahora les voy a cambiar la pregunta. O más bien hacer otra pregunta. Ok, mirando esa misma imagen, esa ya no me la tienen que responder, ¿verdad? Ese es un estado del ser humano en que todos los seres humanos podríamos estar, ¿sí? En un lugar que refleja calma, que refleja ilusión, que refleja tranquilidad, que refleja paz, que refleja esperanza, que refleja agradecimiento, que refleja apertura, que refleja éxito, y un montón de cosas más, ¿verdad? Contacto con la naturaleza, eh, realización personal, digamos, etcétera, ¿verdad? Entonces es un estado donde todos los seres humanos tenemos la posibilidad de estar. La pregunta, la primera pregunta que no me tienen que contestar es ¿por qué muchos de nosotros como seres humanos no podemos llegar a ese estado? ¿Por qué muchos de nosotros como seres humanos, ¿verdad? No podemos visualizarnos como se visualiza esa muchacha, ¿verdad? O esa mujer en esa imagen. Si es un estado que es posible para el ser humano, ¿verdad? Porque a veces nos cuesta tanto llegar a ese estado. Y la otra pregunta que no me tienen que responder tampoco es, eh, ¿qué tan lejos o qué tan cerca está usted como mujer, usted como ser humano, de ese estado de realización, ¿verdad? De autorrealización, de éxito, ¿verdad? De tranquilidad y todo eso que nos refleja digamos, la imagen. Entonces, hoy vamos a dedicar un tiempo para poder ver algunas cosas y analizarnos a nosotras mismas y a nosotros mismos desde la parte, digamos, humana. Y van a ver que vamos a encontrar y vamos a identificar
una serie de elementos que son importantes entender y que son importantes trabajar, ¿verdad? A nivel humano. ¿Por qué vemos este tema? Porque al final de cuentas, nosotros antes de ser empresas somos seres humanos y las empresas se alimentan de los seres humanos, ¿verdad? Y en la medida en que los seres humanos estén bien, en la medida en que los seres humanos, ¿verdad? Que las personas que integran esas empresas estén en sintonía, ¿verdad? Como en esa foto, ¿verdad? En esa medida fluyen mejor las cosas. Entonces, es muy importante, es muy importante siempre, a nivel empresarial, trabajar la parte humana. Por eso ya Oscar les tocó un tema el otro día y hoy vamos a estar viendo este tema, ¿verdad? Es una conferencia inclusive viejita que yo tengo, que le modifica algunas cositas, y que quiero compartirlas con ustedes. Eh, Esto no es una verdad, no es una filosofía, sin embargo, ustedes van a ver que hay una integración de conceptos que son naturales a la vida. Si nosotros lográramos entender la vida, entenderíamos que la vida muchas veces no es como nosotros quisiéramos que fuese, ¿verdad? Sino que la vida simplemente es tal y como es en su naturaleza, es decir, hay cosas que nosotros no podemos cambiar, ¿verdad? Hay otras que sí, pero como seres humanos tenemos que tener muy claro que la misma vida tiene una naturaleza, que la vida tiene un ciclo que nadie puede revertir, ¿verdad? Que es, nacemos, crecemos, ¿verdad? Nos reproducimos, envejecemos y morimos. O sea, eso es tan natural, eh, que por eso a mí me llama mucho la atención que cuando se mira lo natural que es la vida, hay gente que le tiene miedo a la muerte, ¿verdad? Y la muerte es tan natural de la propia vida, ¿verdad? Que la muerte forma parte de la vida. Lo que pasa es que la gente le tiene miedo a la muerte, ¿verdad? O a la gente no le gusta hablar de esos temas, ¿verdad? Por otras situaciones, ¿verdad? Digamos, por otras cosas que de repente no han logrado, digamos, resolver o que no han logrado, digamos, una autorrealización. Un escritor muy famoso, colombiano, de apellido Borges, famosísimo, ¿verdad? Cualquiera que lo hubiese visto por los éxitos que tuvo en la literatura, usted diría, ese hombre fue un hombre eternamente feliz, ¿verdad? Y el tipo cuando estaba en el lecho de muerte, ¿verdad? Lo que escribió es cómo me gustaría retroceder el tiempo para ser feliz, ¿verdad? Entonces, la vida al final de cuentas es un camino que tenemos que saber caminar. Y esta pequeña conferencia que les voy a compartir tiene que ver con elementos del camino y con elementos del ser humano, ¿ok? Entonces, a partir de ahí, eh, yo creo que cada uno de nosotros, ¿verdad? Y cada una de nosotros como seres humanos deberíamos de tener un proyecto de vida claramente establecido. ¿Ok? Y cuando yo les digo un proyecto de vida claramente establecido, comienza por entenderme quién soy, cuál es mi don, cuál es mi talento, ¿verdad? Hacia dónde me puedo dirigir, qué cosas se conectan con mi vida, porque al final de cuentas todas las personas somos diferentes. ¿Verdad? Entonces, para unos es lindísimo el arte, pero para otros es súper aburrido. Para otros es lindísimo andar montados ahí en un transporte durante horas, ¿verdad? Para otros es súper aburrido. ¿Por qué? Porque todos nos conectamos con cosas diferentes. Entonces, nosotros deberíamos de generar un proyecto de vida que esté vinculado, ¿verdad? A nuestra esencia, a lo que nosotros somos, porque ahí es donde nosotros podemos fluir. ¿Verdad? Y muchas veces en la vida los seres humanos terminan convirtiéndose en una persona para la cual no fueron creadas, ¿verdad? O terminan convirtiéndose, digamos, en una persona que no querían ser. Y todos estamos en la capacidad precisamente de soñar, ¿verdad? Y de tratar de caminar hacia un punto, ¿verdad? O hacia un destino que sintamos en nuestro corazón que nos haga felices. Lo que pasa es que ese destino hay que prepararlo, ¿verdad? Y por eso hay que generar un proyecto de vida. Usted normalmente le pregunta a las personas, mire, usted dentro de 5 años, ¿cómo se visualiza? Y la gente no sabe,
no sabe haciendo qué, no sabe viviendo dónde, ¿verdad? No sabe disfrutando de qué. Y ya eso, digamos, no está muy bien, porque todos deberíamos de tener una proyección. Dios dirá qué permitirá y qué no permitirá en esa proyección, ¿verdad? Y Dios dirá qué pasará y qué no pasará, pero el responsable de hacer la proyección somos cada uno de nosotros, ¿verdad? En las cosas que nos metemos, por ejemplo, ustedes están en un proyecto que es Tierra Coherencia Mujer, ¿verdad? Entonces, si estoy ahí es porque tengo que vivirlo, porque tengo que amarlo, porque tengo que quererlo y porque tengo que dar lo mejor, ¿verdad? Porque el proyecto me tiene que hacer feliz, si no, no tiene chiste, ¿verdad? E igual en cada una de las cosas que nosotros nos metamos, ¿verdad? Entonces, nosotros tenemos que generar siempre un proyecto de vida, ¿ok? Y la pregunta más difícil siempre de responder es ¿quién soy yo? ¿Verdad? Cuando usted le pregunta a alguien eso, ¿verdad? ¿Quién es usted? ¿Quién soy yo? Se nos vuelve complejo muchas veces dar una respuesta, ¿verdad? Porque resulta que para comenzar a conocernos a nosotros mismos, tenemos que comenzar a conocer a nuestros antepasados, tenemos que comenzar a conocer nuestras raíces, tenemos que comenzar a conocer de dónde venimos. Tenemos que tener claros cuáles son nuestros dones, cuáles son nuestros talentos. Tengo que tener claro qué me gusta, qué no me gusta, qué anhelo y qué no anhelo, qué me hace vibrar el corazón, qué no, ¿verdad? Para podernos definirnos como seres humanos. Y para todos va a ser diferente la respuesta, ¿verdad? Porque somos personas, digamos, diferentes. Pero si nosotros no tenemos una respuesta a esa pregunta, ¿quién soy yo? ¿Verdad? Ya estamos, por decirlo así, digamos, en problemas, ¿sí? Porque no vamos a poder definir muchas cosas en nuestra vida. Entonces, esta es una pregunta que cada quien se la tiene que responder y es el principio de esta conferencia, ¿verdad? Digamos, ¿quién es usted como ser humano? ¿Quién es Ivonne como ser humano? ¿Verdad? ¿Quién es Irene como ser humano? ¿Quién es Yadira como ser humano? ¿Verdad? No lo que yo pienso que soy, eso es diferente, ¿sí? Sino lo que realmente yo soy. ¿Ok? Porque yo puedo pensar que soy buenísimo para la cocina, por ejemplo, ¿verdad? Pero resulta que el don no me fue dado, ¿verdad? Entonces realmente en mi esencia hay otra cosa. Y de eso vamos a ir viendo algunos elementos. Luego lo otro que uno tiene que entender es que la vida es como un viaje, ¿verdad? Es como ese tren que ustedes ven ahí. O sea, ese viaje va a tener un principio y va a tener un final. En ese viaje que usted inicia sentada en ese tren, va a sumar gente, va a restar gente, algunos se subirán en una estación, le acompañarán por una parte del trayecto y el tren parará en alguna estación y se bajarán, ¿verdad? Y usted seguirá su trayecto. Por el revés, si usted llegó, se montó en el tren, acompañó a una persona en ese trayecto y usted se bajó. ¿Ok? La vida tiene eso, ¿verdad? La vida es un transitar donde usted se va a relacionar con una serie de personas y usted tiene que entender el por qué se está relacionando con esas personas, qué le hace bien, digamos, qué no le hace bien. Si usted va a un tren, usted está para una persona y se siente incómodo, ¿qué hace usted? Usted se pasa digamos, de asiento, ¿verdad? La vida es exactamente igual. A veces estamos, en lugares donde no nos sentimos bien y ahí nos quedamos. Y nos quedamos y nos quedamos y lo que hacemos es sufrir, ¿verdad? Y al final del viaje hay que disfrutarlo, porque también en ese viaje del tren es un viaje que es bonito si usted va viendo por la ventana, si usted se va llenando de las cosas que va mirando, que va experimentando, ¿verdad? Si usted va disfrutando de las conversaciones amenas que tiene con la gente, si usted escucha las historias, si se maravilla por las historias que escucha, si usted tiene la posibilidad de ayudar a otros en el tren, ¿verdad? Y todo eso le alimenta el espíritu y le alimenta el alma. Pero cuando usted no tiene la capacidad de ver nada de eso, ¿verdad? El viaje será un viaje normal, sin tun ni son. Es decir, un viaje que no tiene un proyecto, que no tiene un propósito. Y al final de cuentas, ese viaje va a tener para todos una parada final, ¿verdad? Porque así es como funciona la vida. Entonces, es muy importante
poder entender que vamos en un viaje, que ese viaje en algún momento se va a terminar y que nuestra responsabilidad es servir a los demás por un lado, ¿verdad? Pero principalmente es ser nosotros felices, autorrealizarnos y disfrutar el camino. Como el ser humano no es un ser perfecto, el ser humano va a tener sus aspectos positivos y sus aspectos negativos. Y eso nos va a pasar a todos y para todos y todas va a ser completamente diferente. Entonces yo no tengo que frustrarme por mis aspectos negativos, o sea, simplemente son tan naturales como son naturales los aspectos positivos. Por lo tanto, yo también tengo que aprender a respetar a las otras personas porque las otras personas no son como yo quiero que sean, simplemente son como son, con sus aspectos positivos y con sus aspectos negativos. De la misma manera, el otro, ¿verdad? O la otra me tiene que aguantar a mí. ¿Por qué? Porque también tengo aspectos positivos y aspectos, negativos. Eso es tan natural de la vida y es tan natural, digamos, del ser humano, ¿verdad? Que simplemente así es, no podemos buscar la perfección, ¿ok? Pero sí podemos primero entender cuáles son las cosas positivas y las cosas negativas que tenemos, potencializar las cosas positivas que tenemos como seres humanos y trabajar las partes negativas, digamos, que tengamos, ¿verdad? Y vivir con sabor la vida, entendiendo cómo estamos constituidos nosotros, ¿verdad? O cuáles son las cosas negativas que tenemos. Yo he conocido gente, por ejemplo, súper irresponsable, y cuando digo irresponsables es que son impuntuales y demás, ¿verdad? Pero son súper talentosos y exitosos, que llenan de magia el mundo e impactan a otras personas, ¿verdad? Pero usted dice, bueno, lo negativo que tiene, eso no se lo va a cambiar, ¿verdad? Pero ese hombre o esa mujer da producto, da servicio, impacta, ¿verdad? Cumple entonces con el propósito de vida. ¿Ven? Y así si usted se pone a analizar hasta las personas más cercanas, sus hijos, su pareja, ¿verdad? Su esposo, su esposa, su vecino, la gente, sus compañeros de trabajo, sus compañeros de grupo, usted se va a dar cuenta que eso es así, ¿verdad? Y a veces uno quisiera que los otros fueran diferentes, pero no, simplemente son como son. ¿Qué tiene que hacer uno como ser humano? Entender. Entender a los otros y principalmente entenderme a mí, porque la construcción, digamos, del mundo comienza por mí, no comienza por los otros. Entonces yo debo entender que yo soy una persona que tengo cosas positivas y que tengo negativas, pero las tengo que tener bien claritas, bien claritas. Por ejemplo, digamos, en el caso mío, de hecho ahora estaba trabajando unos temas de marca personal y ahora que me encontré esta conferencia, digo yo, mira, porque esto va a ser unos 7, 8 años, ahora voy a validar y voy a descartar cosas. Y si yo me veo como ser humano y digamos, como ser humano en lo positivo y en lo negativo, tengo cosas positivas y cosas negativas. ¿Cuáles son las cualidades positivas que yo me he descubierto a mí mismo? Que soy una persona entusiasta, que me gusta el conocimiento, a mí me gusta aprender, que me gusta mucho hacer ejercicio, que soy creativo y que soy sensible, ¿verdad? Entonces, eso está en mi esencia. ¿Y por qué? Porque, digamos, yo lo entiendo. Yo, eh, cuando soy entusiasta, me he metido a hacer proyectos, ¿sí? Desde los 15 años me he metido a hacer proyectos grandes, ¿sí? Yo a los 15 años hacía proyectos que hacía gente de 40 años, ¿verdad? A puro entusiasmo. O sea, yo, con un amigo de 15 años, nos fuimos a pedir todas las instalaciones deportivas del Instituto Tecnológico de Costa Rica este, para hacer un encuentro deportivo, ¿verdad? Y donde atendimos un montón de gente, ¿verdad? Siempre he sido, digamos, entusiasta, me gusta siempre aprender. Yo lo cuento ahorita porque tiene que ver con el tema, porque yo tengo 3 carreras, ¿verdad? Y quiero seguir creciendo, ¿entienden? Pero es porque tengo ese afán de conocimiento. Yo veo televisión y en lugar de poner, no sé, una novela, ¿verdad? O en lugar de poner, a veces algún otro programilla ahí, me gusta ver National Geographic, me gusta ver History Channel, ¿verdad? Perdón, programas que alimentan mi conocimiento, ¿verdad? Ahora no está mal que alguien vea una novela si la novela le llena, ¿verdad? Porque todos somos diferentes. Lo que pasa es que yo tengo que conocerme a mí y tengo que alimentar mi espíritu y tengo que alimentar mi esencia, ¿verdad? Entonces, cuando yo entiendo con qué me conecto, ¿verdad? Yo puedo fluir. Y me gusta el ejercicio.
Y cuando yo analizo mi vida, toda mi vida he hecho ejercicio. He hecho fútbol durante mucho tiempo, después hice atletismo, ahora soy en mountain bike. Y vea que ahora que les hablo de esto, les cuento, el domingo hicimos una ruta de 70 kilómetros, el martes fuimos de Pérez a Pejivalle y regresamos, y hoy en la madrugada salimos para Buenos Aires y regresamos, ¿verdad? Y me encanta, o sea, y me siento pleno. ¿Por qué? Porque yo me conecto con el ejercicio. Para alguien el ejercicio puede ser súper aburrido, ¿verdad? Pero siempre en mi vida ha estado presente y me hace feliz. ¿Ven? Y es algo positivo que tengo. Y soy creativo. Digamos, yo fundé una academia de baile, yo fundé una pastoral juvenil, yo fundé un grupo de teatro, yo fundé mi empresa, de Piedra. Entonces siempre he tenido eso me ha venido acompañando. Entonces, yo, bueno, esas son mis cualidades positivas. Esa es parte de la esencia de Diego Piedra. Ven, y cuando me conecto con algo de eso, ayer andábamos haciendo un trabajo digamos, en Cedral, y esas cosas a mí me apasionan, ¿verdad? Compartir con la gente, este, digamos, crear un proyecto, todo eso me gusta mucho. Entonces, eso está en mi esencia, eso me hace feliz, eso me realiza, ¿ven? Y esas son mis cosas positivas. Pero también tengo cosas negativas, digamos, como qué cosas tengo negativas. Soy ansioso, digamos, a mí, si yo sé que va a haber, ¿qué les digo? Ahora viene el Mundial, ven que me gusta el deporte, antes viene el Mundial Femenino 2022, es una oportunidad para el país de organizar un mundial, digamos, de ese nivel. Y de ahí me compré la entrada para la final, para las semifinales, ¿verdad? Y estoy ansioso, quiero como que comience ese mundial ya, ¿verdad? Entonces, eso por ponerles un ejemplo cuando hay una actividad, pero cuando hay algún proyecto, cuando voy a iniciar algo, también me pongo como muy ansioso, ¿verdad? Entonces, esas ansias, digamos, no es, vamos a ver, lo tengo dentro de lo negativo porque es algo que te puede hacer daño. Te puede hacer daño a la salud, te hace descansar menos, te hace dormir menos, ¿verdad? Entonces es un tema a trabajar, ¿verdad? Pero es una de las cualidades tal vez negativas que tengo, que me gusta hacer. No es que me gusta, me pongo ansioso ante cosas, ¿verdad? La otra es la postura física, este, que a veces ando como jorobado, que es algo que tengo que mejorar. Y la otra que lo tengo inclusive como negativo es dar en exceso, ¿verdad? Que a mí me gustan mucho las causas sociales y me gusta, digamos, entregar mucho. Y el ser humano tiene que tener un equilibrio entre dar y recibir. Ven, entonces, ¿qué estoy haciendo yo ahí? Entendiéndome parte, ¿verdad? De quién soy, cuáles son mis cualidades positivas y cuáles son mis cualidades negativas. Las tengo que tener, digamos, claritas. ¿Eso por qué? Porque cuando yo tengo claro y voy teniendo clara esa esencia, me es más fácil fluir, porque yo fluyo donde está mi esencia. Yo no fluyo donde no está mi esencia, ¿verdad? Que es lo que pasa muchas veces con las personas. ¿Verdad? Y la otra cosa que tenemos todos los seres humanos, que es tan natural, es el miedo. O sea, tener miedo no es malo. O sea, tener miedo es súper natural. ¿Verdad? Lo que pasa es que los miedos hay que enfrentarlos. ¿Verdad? Yo no hago con un miedo, como ese señor que se ve en la imagen, ¿verdad? Con la cabeza clavada en el suelo, ¿no? Digamos, el miedo hay que enfrentarlo. ¿Verdad? El miedo no es malo. O sea, el miedo es natural. A todos nos da, digamos, miedo. ¿Ok? Todos sentimos esos miedos. ¿Ok? Pero tenemos que trabajarlos y los miedos a nosotros nos paran. Es decir, los miedos a nosotros nos detienen. O sea, por miedo nosotros no sabemos qué hay más allá. ¿Ok? Pero cuando logramos nosotros vencer un miedo, nos hacemos más fuertes, ¿verdad? Y logramos trascender. Entonces, dentro de la esencia del ser humano es súper natural que tengamos miedos, pero la mayoría de gente a veces se queda con los miedos ahí, digamos, no los domina, ¿verdad? Y los miedos hay que dominarlos. El otro día estábamos en una graduación del programa Heredia Emprende, teníamos un caso de éxito de una muchacha que se llama Francini, y cuando Francini estaba exponiendo, ¿verdad? Me sorprendió porque ella, bueno, contó su proyecto y contó por qué había sido exitoso, ¿verdad? Pero al final de cuentas dijo algo que nadie se lo esperaba. Y ahí habíamos como unas 70 80 personas, ¿verdad? Y ella lo que dijo llorando es, tuve la valentía de hablar ante tanta gente, dice, porque en mi vida, sí, por miedo, no me había parado a hablar delante de tanta gente, dice, pero ya me atreví y ya me doy cuenta que no es tan difícil, ya vencí un miedo, ¿verdad? Entonces,
los miedos a nosotros nos privan de muchas cosas. Nosotros tenemos que tener también como seres humanos identificados cuáles son esos miedos, ¿verdad? Y enfrentarnos a esos miedos, ¿verdad? No dejar que los miedos nos gobiernen, porque lo que hacen los miedos es que nos paralizan, ¿verdad? Los miedos nos detienen, ¿verdad? Y muchas veces por miedo, nos perdemos cosas maravillosas, ¿verdad? Maravillosas. Hay gente que tiene miedo, digamos, a montarse en un avión, ¿verdad? Y cuando se pierde el miedo, por ejemplo, a montarse en un avión, usted entenderá que hay un mundo tan diferente, ¿verdad? En tantas partes, que usted dice, si no me hubiese montado, me hubiese perdido y entendido, digamos, todo esto. Amén. Y ver que las culturas son diferentes, ¿verdad? Y ver que la luna en otros lados, la media luna no la ve, al contrario de como la ve aquí, ¿verdad? Entender cómo es el mundo de un desierto, un mundo nevado, o sea, ese tipo de cosas que no son comunes para uno. Entonces uno se puede perder de muchas cosas simplemente digamos, por miedos, ¿verdad? Por eso es que uno tiene que arriesgarse y enfrentar a los miedos, claro que sí, tiene que enfrentarlos con mucha inteligencia, pero el miedo es natural del ser humano, ¿verdad? Entonces, ¿qué tiene que hacer uno? Identificar los miedos. Por ejemplo, yo le tengo miedo a los perros porque cuando yo estaba pequeño, como a los 9 años, me persiguió un Doberman y casi me muerde, ¿verdad? He tratado de ir superando ese miedo, de irlo enfrentando, ¿verdad? De irlo canalizando y a puro, digamos, este ejercicio. ¿Ok? Otro miedo mío, por ejemplo, que comparto con ustedes, el futuro de mis hijos, ¿verdad? Es un miedo natural, pero que tiene que hacer uno, digamos, enfrentarlo y más bien trabajar, ¿verdad? Enfrentarlo y trabajarlo, ¿ve? Pero lo tengo que tener bien identificado. Otro miedo que puede ser común a todas ustedes, la continuidad de la empresa, ¿sí? Es decir, y si él la piedra en algún momento desaparece, ¿verdad? Y si no genera contratos, y es una incertidumbre, ¿verdad? Es un miedo que uno tiene, pero uno lo identifica y lo trabaja, ¿ven? Entonces uno tiene que tener muy claro primero que el miedo es súper natural, ¿verdad? No hay persona que no tenga miedos, ¿verdad? Pero lo que sí debemos hacer es identificarlos y trabajarlos. Y entre todo, no permitir que el miedo nos detenga, ¿verdad? Porque recuerden que el miedo o sea, el miedo nos inmoviliza. Y el miedo entonces nos hace de perdernos de una serie digamos, de cosas que son extraordinarias y que de repente están para nosotros, pero que por nosotros no vencer el miedo, ¿verdad? No las vamos a disfrutar. Cuando nosotros hablamos del ser humano, y esto es muy, muy importante entenderlo, nosotros tenemos que saber que el ser humano está compuesto por cuatro cosas. O sea, tanto usted como yo somos cuatro cosas en un solo ser. O sea, si usted se fija, usted tiene un cuerpo, yo tengo un cuerpo. Si usted se da cuenta, usted tiene un espíritu, ¿sí? Tiene un alma. Yo también tengo un espíritu, tengo un alma. Si usted mira, usted tiene una parte emocional, pues usted se relaciona con personas. Yo también tengo una parte emocional. Y si usted se da cuenta, usted también tiene una mente. Yo también tengo una mente. Ahí donde dice cuerpo, aquí donde dice cuerpo debería decir mente. ¿Ok? Entonces, el ser humano está compuesto por cuatro áreas. Y ojo lo que les voy a decir. Tengo que tenerlas muy claras. Cuerpo, espíritu, la parte emocional, ¿verdad? Y la parte mental. Las cuatro son sumamente importantes. Y tiene que haber un equilibrio en esas cuatro. Cuando hablamos del cuerpo, estamos hablando de la parte de la salud física. ¿Ok? Cuando nosotros estamos hablando del cuerpo, estamos hablando de la salud física. Y estamos hablando de los cuidados, ¿verdad? Cuando hablamos del cuerpo, estamos hablando de los descansos, ¿verdad? Y entender el cuerpo es una misión que todos tenemos, ¿verdad? Porque si usted no entiende cómo funciona su cuerpo, ¿cómo le va a dar un buen mantenimiento? ¿Verdad? Y hay reglas tan simples y tan básicas que normalmente la gente respeta. ¿Cuál es la primera? Si ustedes se dan cuenta o hacen un estudio, el cuerpo está compuesto en más de un 80% por agua. Eso significa que para que su cuerpo funcione, naturalmente necesita agua. ¿Verdad? Hay gente que no se bebe ni un vaso de agua al día.
¿verdad? El cuerpo para fluir necesita agua, y eso todos lo sabemos. ¿Verdad? Hay gente que dice que hay que tomarse 6 vasos y otros que hay que tomarse 2 litros, y eso va a depender también mucho de las actividades deportivas que hagan y todo lo demás. Sí, pero el agua es vital para el cuerpo. ¿Ok? Entonces, si no lo tenemos claro y no aplicamos este concepto, vamos a tener problemas con nuestro cuerpo. Lo segundo es que el cuerpo ocupa descanso, el cuerpo es como una maquinita, ¿verdad? Y se dice que usted tiene que descansar mínimo 8 horas. Yo no sé cuánto descansa usted, ¿verdad? Pero el cuerpo necesita de esas 8 horas. El cuerpo necesita de este ejercicio. ¿Ok? Es tan natural todo lo que les estoy diciendo, lo que pasa es que a veces pasa muy desapercibido por nosotros, ¿verdad? Y el cuerpo es parte de nuestro ser. Somos 4 cosas, ¿verdad? Y no podemos sentirnos en plenitud muchas veces si no trabajamos la parte del cuerpo. Y cuando digo trabajar la parte del cuerpo, no estoy hablando de modelos, ¿sí? Yo digo, estoy hablando de un cuerpo sano, ¿ok? Todos sabemos que tenemos que comer bien, ¿ok? Hay muchas cosas que sabemos, pero que no aplicamos, ¿verdad? Pero al final de cuentas, digamos, el cuerpo es el vehículo que mueve las otras 3 cosas. El cuerpo es el vehículo que mueve el espíritu, es el vehículo que mueve la parte emocional y es el vehículo que mueve la parte mental, ¿verdad? Es lo que es lo que la gente ve y lo que la gente percibe, ¿verdad? Entonces el cuerpo hay que chinearlo, ¿verdad? No tenemos que descuidarlo. ¿Ven? Entonces es importante. Nosotros como seres humanos somos estas 4 cosas. Cuerpo, voy a dejar el espíritu para el final. ¿Ok? Lo otro que nosotros somos es que nosotros estamos conformados de emociones. O sea, tenemos una vida emocional. Y esa vida emocional nos puede hacer bien, nos puede hacer mal. Solo que nosotros decidimos. ¿Verdad? Entonces yo le digo a la gente que se imagine siempre como lo siguiente. Imagínense que usted está en el centro, ¿verdad? Y usted es rodeado por un círculo grande. Imagínense la línea del círculo, ¿verdad? Y usted en el centro. Y usted comienza a agarrar un mecatito y usted lo comienza a tirar, digamos, hacia el círculo. ¿Vale? Lo tira hacia un lado, vuelve a agarrar otro mecatito y lo tira hacia otro lado, agarra otro mecatito y lo tira hacia otro lado. Usted en el centro, ¿verdad? Y resulta que todos establecemos relaciones emocionales con otras personas, ¿verdad? Entonces, todos esos mecatitos vienen siendo canales con los cuales yo me conecto con personas. Entonces, yo tengo un montón de mecatitos, ¿verdad? O un montón de canales con la gente que yo más me relaciono. Con papá, con mamá, con la esposa, el esposo, con la pareja, con los hijos, con los compañeros de trabajo, con los vecinos, digamos, con los amigos. ¿Y qué tiene que hacer uno? Uno lo que tiene que hacer es cuidar que esos mecatitos, que esos canales estén limpios, estén sanos. Porque si esos mecatitos o esos canales están contaminados, eso nos va a generar a nosotros una carga emocional. Y para eso hay que hacer trabajo, ¿verdad? Y hay que trabajar con cada uno, y hay que trabajar emocionalmente, ¿verdad? Y hay que trabajar en temas, digamos, de sanación, y hay que trabajar, digamos, en un montón de cosas, porque es la parte emocional, es la otra parte, que forma parte del ser humano. ¿Ven? Entonces, si nosotros tenemos todos esos lacitos rotos o muy dañados, ¿verdad? Nos van a jugar una mala pasada, este, en nuestro, en nuestra integridad como seres humanos, ¿verdad? Porque puedo tener muy bien el cuerpo, ¿verdad? Muy sano, porque como bien, descanso, tomo agua, pero si tengo dañada la parte emocional, ya tengo un problema. Por eso les decía que hay que buscar un equilibrio entre todas las partes. ¿Ok? Damos cuerpo y llevamos la parte emocional. Aquí donde dice cuerpo, al final decíamos que es mente, ¿verdad? Y resulta que la mente es la parte más, no es la más importante, ojo, es la parte más poderosa, ¿sí? Es la que gobierna las otras 3 cosas. La mente te dice que es bueno, la mente te dice que es malo, la mente te dice que se puede, la mente te dice que no se puede. ¿Ven? ¿Por qué? Porque la mente es la que guarda toda la información. Entonces la mente viene siendo como una batidora. Imagínense, es una licuadora. ¿Ok? Entonces, si usted a esa licuadora le quiere meter buena información, si usted a esa licuadora le quiere meter pensamientos positivos,
si usted a esa licuadora le quiere meter buena energía, ¿verdad? Y después de hacer licuado, ¿verdad? Lo que va a salir de ahí es algo muy poderoso. Pero si usted a esa licuadora que es mente, le mete el negativismo, a esa licuadora usted le mete siempre los problemas, a esa licuadora usted le mete el no se puede, el es muy difícil, el que complicado, ¿verdad? Y usted hace el licuado, automáticamente va a salir algo que no es muy bueno. ¿Qué significa eso? Que cuando a mí no me han dicho, mira, ¿qué les parece? En la casa, hablamos de temas de la casa. ¿Qué les parece si hacemos una tapia aquí? Automáticamente la mente dice, no, eso no se puede, eso es muy difícil. ¿Con qué plata? ¿Cómo lo vamos a hacer? ¿Cuándo? Si ni tenemos para la luz, ya la mente actuó, porque la mente es quien me gobierna, ¿verdad? Pero si la mente tuviese pensamientos positivos diferentes, podría decir, qué buena idea esa. Vamos a trabajarla, ¿verdad? Ahorita está un poco complicada la cosa, pero hagamos el esfuerzo, organicémonos, ¿verdad? La mente es la que reacciones. ¿Verdad? La mente, usted está en una reunión de su agrupación, alguien llegó tarde y la mente automáticamente le dice, qué chavala más irresponsable, ¿verdad? Porque la mente cree que cuando alguien no llegó a la hora es porque es un irresponsable, ¿verdad? Pero pueden pasar otras cosas, puede ser que esa persona que llegó no fue que fue irresponsable, fue más bien que salió muy temprano, ¿verdad? Y resulta que se fue para el Levi's y en el Levi's le atrasaron la cita, ¿verdad? Y por eso llegó tarde, no por irresponsable, sino por algo, ¿verdad? Que no generó esa persona. Pero la mente mía dijo automáticamente qué persona es más irresponsable. ¿Por qué la comencé a juzgar? Porque la mente va a juzgar de acuerdo a la información que tenga. ¿Ven? Entonces, por eso hay que tener muchísimo cuidado con la mente, porque la mente no, siempre nos va a gobernar y la mente siempre va a emitir un juicio. ¿Verdad? Si yo les pregunto, es el ejemplo que más utilizo cuando voy a estas conferencias, yo les utilizo, bueno, las drogas son malas y la mayoría de gente automáticamente dice sí. ¿Verdad? Pero hay mucha gente que ahorita en ese momento está aliviando su dolor a punta de droga. Es más, yo conocí una familia de Barcelona, vinieron a visitar el país, la primera noche la pasamos en Iberia y me llamó mucho la atención porque era papá, mamá, y dos hijos. Y la hija menor tenía 14 años. Y en la noche sacaron un puro de marihuana y se lo fumaron, toda la familia, cada uno con un puro de marihuana. Se lo fumaron. Y el Señor dijo que cada vez que viajamos, dice, en la primera noche nos vamos a eso porque eso nos relaja, dormimos tranquilísimos y mañana, si Dios quiere, a comenzar las actividades turísticas. ¿Va? Y usted dice, eso es malo. Y cada quien pensará, ¿verdad? Porque la mente de cada quien dirá, si eso no es malo, ¿va? Yo le digo, eso es digamos, una forma de relajarse, ¿verdad? En mi mente, pues, ¿qué sería malo? Pues eso se le convierte en una adicción, ¿no? Pero en el uso que a ellos le dieron, yo lo vi súper normal, eso era como tomarse una pastilla de relajación para dormir. Bueno, pero la mente siempre va a emitir un criterio y ese criterio que va a emitir es de acuerdo a lo que nosotros tenemos. Por eso es que la mente hay que cultivarla, por eso es que hay que leer, por eso es que hay que ver buenos programas, ¿sí? Por eso es que hay que tener siempre, buscar cómo alimentar ese pensamiento positivo. ¿Ven? Entonces, es muy importante. Entonces, vean que llevamos, que tenemos que darle mantenimiento y cuidado a la mente, tenemos que darle mantenimiento y cuidado a la parte emocional y tenemos que darle mantenimiento y cuidado a la parte del cuerpo. ¿Sí? Y la parte trascendental es la parte espiritual. Y cuando hablamos de la parte espiritual, no tiene que ver un tema, digamos, con religión, ¿verdad? Al final de cuentas, cuando usted mira, todas las religiones son súper similares, ¿verdad? Cuando usted mira, digamos, el budismo, mira el catolicismo, mira el cristianismo, mira a los islámicos, por ejemplo, ¿verdad? Eh, los principios de todas las religiones son los mismos, el respeto a la vida, el bien a los demás, la conexión con un ser superior, ¿verdad? Etcétera. Entonces, cada quien la parte espiritual la tiene que alimentar de acuerdo a su base religiosa, ¿verdad? Pero tiene que alimentarla, la tiene que hacerla de acuerdo, digamos, a su creencia, ¿verdad? Porque en la medida en que usted la alimente, ¿verdad? En esa medida usted internamente va a agarrar fuerza, ¿verdad? Va a agarrar muchas cosas
que ya es esa fuerza interior que todos necesitamos tener, ¿verdad? Que es lo que te genera, digamos, la paz, que es lo que te genera muchas veces también el entusiasmo, que es lo que te genera también la sanidad, ¿no? Esa parte espiritual es muy, muy, muy importante, ¿verdad? Y todos al final de cuentas tenemos, digamos, un espíritu. Y de todas esas cosas que ustedes ven ahí, al final de cuentas la que va a vivir, el que va a vivir por una eternidad es la parte espiritual. En cualquiera de las culturas y en cualquiera de las religiones, de diferentes formas, el espíritu es el que nunca muere, ¿verdad? Lo demás sí. Por eso les decía que la vida es un caminar, ¿verdad? Que tiene un final y es cuando el espíritu trasciende, ¿verdad? A otra dimensión que es desconocida para todos. Pero cuando usted mira cualquiera de las religiones, todas están claras, digamos, en eso. Y cuando se entiende estas cuatro cosas, ¿verdad? Y usted quiere comenzar a revisar, qué sé yo, pasajes bíblicos y muchas cosas, usted se da cuenta que así es como funciona, ¿verdad? Hay muchos pasajes, por ejemplo, donde la gente dice, vi un extraterrestre, no sé qué va, y se va, digamos, a la Biblia, y la misma Biblia habla de la parte, digamos, espiritual, ¿verdad? Cuando dice que Jesús estaba, creo que era orando, estaba con los discípulos, ¿verdad? Y en ese se apareció Elías, y no recuerdo cuál había sido el otro, ¿verdad? Si Moisés o uno de ellos, ¿verdad? Pero que ya había pasado hace mucho tiempo atrás, ¿verdad? Y que habían muerto en cuerpo, pero el espíritu perdura, ¿verdad? Y en ese momento llegaron. ¿Ven? ¿Por qué? Porque espiritualmente viven. Hay gente que dice, vive un fantasma, ¿no? Supernatural, que usted vea, digamos, a alguien, porque la parte espiritual digamos, va a vivir y va a estar presente siempre. Si usted quiere comunicarse, digamos, mi papá tiene ya 2 años de fallecido, y yo con mi papá me comunico espiritualmente, ¿verdad? Ni siquiera en la tumba del cementerio, porque ahí lo que hay es losa, ¿verdad? Sino es espíritu, ¿verdad? Y la conexión es, digamos, es fuerte, y hablo con él como si lo tuviese a la par. ¿Verdad? Porque el espíritu es el que perdura, digamos, por el tiempo, o en el tiempo, ¿eh? Entonces, cuando uno entiende la vida, uno dice, bueno, le dejo de tener miedo a cosas, ¿verdad? Entiendo cosas, y cada quien, como les digo, desde su creencia, a mí lo que me llama siempre más la atención es que todas las creencias son muy parecidas, ¿verdad? De diferente forma dicen como que lo mismo, están de acuerdo, digamos, como los mismos principios de vida. Entonces, ese espíritu es el espíritu que siempre hay que alimentar, porque es el espíritu, digamos, que genera el motor, ¿verdad? Es el espíritu que genera digamos, la felicidad. Pero no es el solito, ¿va? Sino que hay que trabajar las cuatro cosas, ¿verdad? Y aquí hay un tema, digamos, cuando a mí me llama mucho la atención cuando la gente dice, sí, es que yo tengo mucha fe, ¿verdad? En que Dios me va a ayudar, pero usted ve a la gente haciendo nada. Y posiblemente sí, digamos, la fe la tiene, ¿ah? Pero no tiene la acción. Y sin acción no va a pasar absolutamente nada, hay que hacer. ¿Verdad? De repente el proyecto, de repente el sueño, de repente el ideal está para la persona, ¿verdad? Pero se fue en fe y dejó de hacer, y entonces nunca consiguió nada. ¿Ven? Porque nosotros tenemos que hacer nuestra parte, y siempre en la parte espiritual va a estar la parte, digamos, de la fe, la parte digamos, de la creencia, ¿verdad? Y esa conexión con todo el mundo exterior, usted se conecta, digamos, con la naturaleza, porque la naturaleza, digamos, es la misma energía que fluye por todo. ¿Verdad? Digamos, la naturaleza obviamente tiene vida. Entonces, por eso inclusive San Francisco de Asís se volaban porque hablaba con los animales, ¿sabes? Y eso no es nada loco, y hay gente hablando con los animales, ¿sí? Tienen mascotas, le llaman por su nombre, les dan besitos, digamos, es tan natural, ¿sí? Digamos, del ser humano, pero cuando usted ve un árbol y usted lo mira ya desde la parte espiritual, usted se puede conectar con eso, ¿verdad? Y eso le llena de vida, eso le alegra el espíritu, una montaña, un río, el sol, las estrellas, ¿verdad? Digamos, todo lo que hay, ¿verdad? Es ese mundo que cuando nosotros lo respiramos y nos conectamos, ¿verdad? También nos hace crecer, porque hay un creador de todo eso, ¿verdad? Que es el que tiene todo el poder. Entonces, nosotros como seres humanos somos eso, ¿verdad? Somos cuerpo, espíritu, emoción y mente. Las cuatro cosas tenemos que cuidarlas. Pues cada quien tiene que hacer un análisis y decir, bueno, ¿cómo mejoro el cuerpo? ¿Cómo mejoro el espíritu? ¿Cómo mejoro la parte emocional? ¿Y cómo mejoro la parte intelectual? Tenemos que tener un pequeño plan para cada cosa. Entonces,
cómo alimenta su espíritu, ¿verdad? Hay gente que dice, ah, a mí, yo voy a misa, otros dicen, yo voy a la hora santa, otros dicen, yo voy al culto, ¿verdad? Otros dicen, no, yo voy y me pongo en contacto con la naturaleza y respiro y medito, ¿verdad? Ahí cada quien tendrá su forma, ¿verdad? De acuerdo a su creencia, lo importante es hacerlo. Y la parte emocional, ¿verdad? También tenemos que trabajarla. Entonces, dice, bueno, dar tiempo a los hijos, dar tiempo a los padres, dar tiempo a esos círculos cercanos, ¿verdad? Y limpiar esos canales que les decía anteriormente. Y en la parte intelectual también tenemos que tener, digamos, siempre metas y proyectos. Entonces, ven, nosotros tenemos que entender que como seres humanos somos cuatro cosas y que las cuatro cosas las necesito alimentar, las necesito gestionar de una manera consciente. Y cuando hablo de una manera consciente, esta es la parte para mí más interesante de esta conferencia, y es cuando yo pregunto, y no quiero que me respondan, pero ¿usted tiene conciencia del total de su yo? O sea, ¿usted es consciente de quién es usted como ser humano? Y despertar ese nivel de conciencia es un nivel de conciencia, digamos, alto, ¿verdad? Y para comenzar, tengo que entender eso que les decía, así yo entiendo, ¿verdad? Y yo soy consciente que soy cuatro cosas, y que la parte espiritual es muy importante y la trabajo de tal forma, y que la parte del cuerpo es muy importante y la trabajo de tal forma, y que la parte mental es vital y la trabajo de tal forma, y que la parte emocional también es súper importante y la trabajo de tal forma. Ahora, eso es tener un nivel de conciencia, digamos, de su yo como tal. Y hay cosas aquí que vamos a comenzar a entender, ¿verdad? Porque nosotros tenemos que aprender a estar presentes. O sea, el estar presente es un arte. Y cuando yo hablo de estar presente es un estado de estar consciente, ¿ok? De entender las cosas, de ver las cosas, ¿verdad? Y no hacer las cosas como robots, ¿verdad? Yo no sé cuántas de ustedes se harán en algún momento decir, voy a hacer un alto en mi vida. Así, de momento voy a ponerme a pensar, ¿qué estoy haciendo? ¿Soy feliz? ¿Me estoy sintiendo plena? ¿Estoy resolviendo lo que tengo que resolver? ¿Ah? Eso es parte, digamos, del estar uno en un nivel digamos, de conciencia. Y para tener un nivel de conciencia, vean este grafiquito que interesante. Dicen los psicólogos que nosotros como seres humanos tenemos un 15% en nuestro consciente, es decir, hay un 15% de cosas que entendemos y que vemos, pero hay un 75% de cosas que están en el subconsciente. Es decir, que no las tengo en el consciente y que no las estoy viendo. Entonces, hay un 75% de la información que está escondida y que para tener un estado consciente yo necesito comenzar a trabajarla. Yo necesito comenzar a gestionarla, ¿verdad? Y yo necesito comenzar a entenderla. ¿Cuál es el 75% del estado consciente? Perdón, del estado inconsciente. Ahí están sueños, ahí hay necesidades, ahí hay conocimientos, ahí hay valores, ahí hay creencias, ahí hay normas, hábitos, miedos, experiencias, paradigmas, ¿verdad? Y hay muchas cosas que a veces a nosotros nos pasan, no sé si a ustedes les ha pasado algún momento que a veces usted siente una alegría, pero no sabe por qué. Siente una tristeza y no sabe por qué. Ah, porque ese por qué, porque esa información está en ese 75%, está oculta, ¿verdad? Entonces nosotros tenemos que estudiarnos a nosotros mismos, a nosotras mismas, ¿verdad? Y tratar de entendernos. Pero para tratar de entendernos tenemos que tener claro algunos elementos que son los que vamos a ver, ¿verdad? Para poder tener un estado más consciente, ¿verdad? En la medida que nosotros tengamos un estado más consciente de quiénes somos, en esa medida podemos fluir mejores, ¿verdad? Entonces, aquí les tengo esta pregunta que no quiero que me respondan. ¿Estás consciente de tu nivel de plenitud? Todos nacimos para ser plenos, ¿sí? Todos nacimos para autorrealizarnos, ¿sí? ¿Cuál es tu nivel de plenitud? Y la otra pregunta, todos nacimos para ser felices. Y la pregunta sería, que nadie me la responda, ¿verdad? ¿Eres una persona feliz? ¿Y tienes convicción de lo que quieres? Hoy, que es 28 de julio, ¿sabe usted qué es lo que usted quiere de su vida? ¿Lo tiene clarito? ¿Lo tiene en su estado consciente? Y aquí voy a ponerles algunos ejemplos. Esas imágenes, como les decía, esta conferencia la di en el 2000, hace 7 años más o menos.
pero que me gusta ilustrarlo mucho. Vean, cuando usted sabe para dónde va, usted lucha, ¿ok? Y usted cree, ese tipo que está ahí es Neri Brenes. Esa imagen que ustedes ven ahí es en Estambul, en Turquía. Y ese momento que está ahí fue cuando Neri Brenes se está convirtiendo en el campeón mundial, ojo, en el campeón mundial de 100 metros planos en atletismo. Cuando usted se va para atrás y comienza a revisar de dónde viene, quién es, usted se va a dar cuenta que él pasó por una serie de limitaciones, ¿verdad? Pero que supo manejarlas. ¿Por qué? Porque ese tipo, cuando era adolescente, entrenaba descalzo, pero él decía, yo voy a ser campeón del mundo en atletismo. ¿Sí? Desde antes lo había visto, desde antes lo había proyectado, sabía que tenía condiciones, había descubierto ya su don, había descubierto su talento. Yo, sin ayuda gubernamental, ¿verdad? Pero hay una parte importante y es la mente, porque es que resulta que los que vienen ahí atrás son los que para el mundo eran los mejores. Y entonces ahí viene la gente del Caribe, ¿verdad? Como la gente de Bahamas, ahí vienen los jamaiquinos, ahí vienen los rusos, vienen los ingleses, ¿sí? Ahí vienen los gringos, pero vienen del segundo lugar para atrás porque el primero es Neri. Y esa expresividad de él lo dice todo, ¿verdad? Dice, lo logré, logré el anhelo, logré, alcancé algo que quería, algo que soñé, a punta de sacrificio, porque no fue fácil. Bueno, entonces el estereotipo de que somos una nación que no tenemos velocistas, ¿verdad? Estaba en la mente de otros, pero no en la mente de él, porque él lo alcanzó. Y este, bueno, que es de todos conocido, ¿verdad? Un tipo aquí digamos, de Pérez Celedón, como portero del Real Madrid y hoy del Paris Saint-Germain, ¿verdad? Que usted dice, "Bueno, eso tal vez era imposible, nadie lo soñaba, nadie lo veía, ¿verdad? Solo que habría que creer y guardar una serie de elementos, ¿verdad? Como, como la humildad, como la perseverancia, como la conexión, con Dios y todo lo que ustedes conocen digamos, de Keylor, ¿verdad? Este otro también es un caso interesante porque es André Amador y, digamos, ahí estaba ganando una etapa del Giro de Italia, ¿sí? Algo que ningún tico había hecho y que era imposible también, ¿verdad? Entonces, las barreras solamente están en la imaginación de nosotros. Los límites, ¿verdad? Y la pobreza está solamente en la mente de nosotros, porque muchos nos han demostrado que sí se puede. Esas son las chiquillas de la selección nacional hace unos años, cuando lograron su primer clasificación a un mundial mayor de fútbol. Pero entonces vean las caras de alegrías, porque cuando usted logra un objetivo, ¿verdad? Donde para muchos era imposible y no se podía, pues, hay plenitud, ¿verdad? Pero cuando usted lo logra, ¿verdad? Y usted se da cuenta y usted supera sus miedos y demás, usted comienza a alcanzar esos niveles de felicidad, de plenitud y esos estados en que ustedes han visto, digamos, a esos deportistas. Esa número 7 es de aquí, de Pérez Celedón. Se me olvidó el nombre, pero es de apellido Herrera, hoy juega en Francia. Es una historia muy bonita también ahí para cuando la puedan ver. Ahorita no me acuerdo el nombre de ella. Y esa es otra cosa también muy interesante. Esto pasó aquí en nuestro país. Ese tipo que está siendo levantado por sus compañeros y que el de la izquierda está señalando el cielo y el que tienen en brazos también está mirando al cielo es porque ese es el momento donde Costa Rica estaba quedando como campeón del mundo en surf, ¿verdad? Y era la primera vez que el país lograba eso, algo que también era imposible para la gente, ¿verdad? Porque no teníamos tradición en ese deporte, porque los mejores están en Hawái, porque las mejores olas están allá y todo lo demás, ¿verdad? Y Costa Rica, a través de esas personas, se convirtió en campeona del mundo, digamos, del surf. ¿Por qué? Porque todo eso que hemos visto va a pasar siempre en que los límites están en nosotros mismos, que las barreras nosotros somos quienes nos las ponemos. ¿Verdad? Que el ser humano es capaz de lograr muchas cosas, solo que tiene que tener actitud, ¿verdad? Y tiene que tener, digamos, tiene que saber trabajar por las cosas, tiene que conectarse con, digamos, con su esencia y todo lo demás. Entonces, al final de cuentas, la vida es un camino,
¿verdad? Y hay una pregunta que dice, ¿cuál es el secreto de disfrutar esta excitante experiencia que llamamos vida? Y si ustedes ven, ahí hay un niño, ese niño posiblemente tiene ahí 4 años. Si yo les dijera a cada uno de ustedes que se vaya a sus 4 años, viese ese suelo que está ahí, y en ese momento comienza a trazar el camino que se ve, con un estado, digamos, de madurez y de conciencia diferente, para posiblemente más de uno de ustedes diría, uy, qué ganas que eso se pudiese hacer. En la vida, conforme nosotros vamos caminando, nosotros vamos trazando nuestro camino y nosotros mismos vamos definiendo muchas veces nuestro destino, ¿sí? Y a veces les voy a decir algo, a veces el destino está dado, pero a veces nosotros mismos tragiveramos el destino, o sea, lo modificamos, ¿verdad? Por un tema de actitud y por un tema, digamos, de muchas cosas. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que tener siempre la capacidad de saber quiénes somos y de mirar el camino, entender el camino y disfrutar el camino, que es cosas que normalmente no hacemos. Si usted en lugar de ese niño se para hoy y mira hacia adelante, ¿qué camino ve? ¿Hacia dónde quiere ir? ¿Qué cosas le van a llenar el espíritu y qué cosas le van a llenar el alma en ese transitar? ¿Qué le está haciendo mal que más bien debería de descargar y de dejar ahí? Pero a veces no tenemos ese estado de conciencia que necesitamos para tomar decisiones y para poder caminar libremente. Eh, y algo muy importante es, vamos a ver aquí estos cinco últimos puntos. Digamos, el primero es que todos tenemos un orden sistémico y todos venimos de una historia. Y resulta que cuando usted y yo nacimos, ya veníamos marcados por nuestros ancestros, ¿verdad? Y nosotros somos la esencia de lo que es papá y mamá, y papá y mamá es la esencia de lo que fueron nuestros abuelos, y nuestros abuelos son la esencia de lo que fueron sus bisabuelos, y ahí para atrás. Eso significa que nosotros traemos ya una marca en dones, en talentos, en cadenas, en angustias, en miedos, en un montón de cosas que tenemos que aprender a descubrir. Por eso estudiar el árbol genealógico y entender quiénes fueron nuestros antepasados, qué hicieron, ¿verdad? Nos puede dar respuestas a nuestro hoy. En el caso mío, yo siempre cuento, por ejemplo, a mí me encanta el arte. Yo estuve 10 años en teatro y es algo que me apasiona, me encanta y que me hace vibrar el alma, me hace feliz. Y cuando yo miraba a mis hermanos, ninguno en arte, mis primos, ninguno en arte, mi papá y mis tíos, ninguno en arte. Y estudiando el árbol genealógico me di cuenta que mi abuelo, que no conocía el papá de mi papá, fue un gran músico y su nombre era Miguel, ¿verdad? Entonces yo dije, por ahí viene el asunto, ¿verdad? Hay un tema y entiendo que me gusta porque ya viene, digamos, en la sangre de la familia. Mi abuelo, digamos, fue un gran músico, nunca lo vi ni nada, ¿verdad? Pero después la gente me lo contó, porque cuando comencé a investigar y investigar y investigar, la gente me contó, ¿verdad? De lo que hacía mi abuelo y por eso comencé a entender, digamos, a otras personas cercanas a mi familia. Y comencé a entenderme a mí mismo y entender los comportamientos y las cadenas que vienen de familia. Y entonces, en ese estado consciente del entender, comencé a trabajar cosas, digamos, en mi vida que me han permitido fluir un poco mejor. Entonces, el árbol genealógico siempre te va a dar, digamos, historia, ¿ok? Te va a dar información, pero hay que estudiarlo, ¿ok? Para tener un nivel de conciencia, mejor del por qué nos pasan algunas cosas o del por qué usted ve que se repiten algunos patrones, ¿verdad? O de dónde vienen los dones, de dónde vienen digamos, los talentos, ¿verdad? Entonces, o porque a veces nos enojamos y porque a veces nos alegramos, a veces son cosas que no tienen que ver con nosotros, pero en las cadenas las venimos, ¿cómo se llama? Jalando, ¿verdad? Y a veces nos toca a nosotros, de cargar con algo que no nos tocaba porque era de un ancestro, ¿verdad? Y uno entonces eso es lo que tiene que aprender a cortar y hacer todo un trabajo para que eso, digamos, se dé, ¿verdad? Entonces, es muy importante estudiar el orden sistémico, ¿verdad? De dónde venimos. Y todos venimos
de partes diferentes, ¿verdad? Entonces es que todos somos diferentes. Digamos, y todo eso. A mí me llama mucho la atención, digamos, en la parte indígena, porque al menos, digamos, los bribris respetan los clanes. O sea, hay clanes que no son, ellos, si no me equivoco, son 7 u 8 clanes de familias, ¿va? Y hay familias que no se pueden mezclar con otras familias, sino que tienen que mantener el clan. Y es respetando una línea natural de la vida que tiene que ver con el árbol genealógico, ¿va? Y eso cuando yo los escuché, me llamó mucho la atención porque yo no teniendo este nivel de conciencia y trabajado con muchas personas, esos temas, uno dice, mira, digamos que interesante porque yo descubrí esto viéndolo desde un punto de vista psicológico, ¿verdad? Pero el Bribri lo aplica de una manera tan natural, ¿verdad? Desde hace mucho tiempo, ¿verdad? Y es el respeto, digamos, de la misma ley natural de digamos, de la vida. La otra parte importante es saber nosotros quiénes somos para no tener que estarnos poniendo máscaras, ¿sí? A veces nosotros estamos representando a una persona que nosotros no somos, ¿verdad? Y entonces a veces usted anda con una máscara que le anda sonriendo a todo el mundo, pero usted anda destrozada por dentro, ¿verdad? Pues se llega a su casa y quiere llegar a llorar, ¿verdad? Entonces es muy importante uno aprender a desatar, a entenderme, a saber qué me hace feliz a mí, digamos, no a los demás, ¿verdad? No, digamos, a mí, qué es lo que en mí realmente, digamos, me genera valor y me genera, y me alimenta, ¿verdad? Ese espíritu, me alimenta esa alma y me alimenta esos sueños y me motiva. En el caso mío, como les decía, yo estoy muy conectado con el deporte y he visto que toda la vida he hecho deporte y he hecho cosas digamos, a nivel digamos, de deporte, pero para mí es un éxtasis sacar una bicicleta, ¿verdad? Y hoy en día, digamos, por ejemplo, hoy se les contaba que andamos allí en Buenos Aires, digamos, estoy feliz y estoy deseando que cuando me ven, que llegue el domingo, a poder hacer otra ruta. ¿Por qué? Porque a mí me encanta y les voy a contar, digamos, cómo me conecto yo. Digamos, cuando hago el ejercicio, lo hago porque digo, esto me va a hacer bien al cuerpo. Cada vez que hago una ruta de esas es meter una inyección de salud, digamos, al cuerpo. ¿Ok? Pues ya eso es importante. Lo otro es que lo hago con gente que me agrada. Y entonces, como lo hago con gente que me agrada, es muy rico compartir y vacilar con la gente. Eso alimenta también, digamos, el alma, el espíritu emocional. Lo tercero es que me ayuda también mentalmente, ¿verdad? Porque usted se distrae. Usted no está pegado tanto en el trabajo, sino que usted sale ese rato y usted se distrae, ¿verdad? Y algo muy importante, y es lo que me gusta, es apreciar la naturaleza. Entonces, digamos, yo ando y yo voy mirando las montañas y miro los ríos, ¿verdad? Y miro las matas y miro las flores y si hay un potrero, miro el potrero, ¿verdad? Y a la vez, al mirar la naturaleza, me conecto con Dios, ¿verdad? Entonces, yo muchas veces voy en la bicicleta y voy cantando esa canción, pero lo hago en el corazón, no lo hago fuerte, que dice, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria al Padre. ¿Ah? Y repito como esos estribillos, glorificando a Dios por lo que estoy viendo, ¿verdad? Por el amanecer que estoy viendo, por el atardecer que estoy viendo, por el mar que estoy viendo, ¿verdad? Por el viento que me está pegando en la cara cuando ando en la bicicleta, ¿ven? Entonces, ese tipo de cosas, pero, y eso me conecta y me hace feliz y me hace bien. Entonces, si me hace bien es algo que está en mí, por lo tanto lo voy a seguir haciendo. ¿Ven? Para otros el disfrute puede ser completamente diferente. ¿Verdad? Y es completamente válido, ¿sí me entienden? Solo que uno tiene que conocerse y uno decir, a mí lo que me genera energía es tal y tal cosa porque yo me estoy conectando con esas cosas. Pero a mí me genera energía, qué sé yo, hacer un pan por la tarde, porque digamos, hay un elemento ahí transformador y yo tengo el don para hacer digamos, ese pan y lo hago con alegría. Y yo también, cuando termino de hacer el pan, ¿verdad? O sea, si eso le gusta, entonces conéctese con esas cosas. Disfruta esas cosas, vive esas cosas porque le hacen bien al alma. ¿Va? Entonces, en ese conocerse a uno mismo, uno tiene que saber realmente, digamos, qué cosas le generan valor a la vida de uno y qué cosas no. Y tratar de trabajar las cosas que a uno le generan valor. ¿Ok? Lo otro que es muy importante es atreverse a soñar.
Es decir, el ser humano tiene que tener sueños, es parte del motor para el día a día. Si usted es una persona que no tiene sueños, que no tiene proyectos y que no tiene propósitos, usted es una persona prácticamente de muerta en vida, ¿verdad? Porque el sueño es lo que te permite caminar, es lo que te permite anhelar, ¿verdad? Es lo que te permite realizarte como persona. Y todos tenemos la capacidad de conseguir metas, ¿verdad? Digamos, de soñar. Nosotros tenemos que ser personas muy soñadoras. Franklin Chan Díaz, por ejemplo, hoy está construyendo un motor en plasma, ¿verdad? Y a su edad, él lo dice, yo voy a construir el motor, pero falta todavía que nazca la persona que va a construir la plataforma sobre la cual vamos a poder poner el motor. Yo no lo voy a ver, ¿verdad? Pero el tipo tiene un sueño, ¿sí? Y cuando eso pase, él, de ya no va a estar aquí, ¿verdad? Pero tiene un sueño y el sueño lo mueve, ¿verdad? Y es ese tipo de cosas, ¿verdad? Todos tenemos que tener un sueño, un gran propósito. Yo creo que todos en la vida tenemos que dejar un gran legado y decir el legado que yo voy a dejar para la humanidad es ¿verdad? Y es a través de alcanzar esos sueños y esos anhelos en servicio a los demás, ¿verdad? Que eso es fundamental. Pero todos tenemos la capacidad de atrevernos a soñar, de no ponernos límites, ¿verdad? Y cuando usted tiene propósitos en la vida, a corto plazo, a mediano plazo, ¿verdad? A largo plazo usted se mueve, porque usted va estructurando, ¿verdad? Entonces va haciendo y se va esforzando, ¿verdad? Y va creyendo y ese tipo de cosas. ¿Por qué? Porque va construyendo, digamos, un futuro. ¿Ven? Y es muy bonito hablar de los sueños, pero muchas veces las personas hablan de los sueños y se quedan ahí. ¿Ven? Entonces, los sueños también hay que trabajarlos, es decir, hay que hacer un plan para poder solventarlos. Una vez estaba dando una conferencia de estas y una muchacha me dijo, sí, yo tengo el sueño de ir a Egipto a ver las pirámides. Y le digo yo, sí, ¿y hace cuánto tenés ese sueño? Hace 3 años. Y le hice preguntas tan básicas y le dije yo, ¿cuánto cuesta un boleto de avión? No sé. Ah, ¿y cuál es la mejor época para visitar Egipto? No sé. ¿Va? Entonces yo le decía, bueno, a ese nivel de información nunca vas a llegar a Egipto. O sea, se va a quedar como en el sueño. ¿Por qué? Porque no está gestionando el sueño. ¿Sí? No estaba ahorrando, no había visualizado información, no había buscado opciones, ¿va? Entonces sí, se hubiera quedado en un sueño. Todos tendremos que atrevernos a soñar, ¿verdad? Pero también tenemos que generar acciones para que esos sueños se puedan realizar. Pero el sueño en sí mismo es muy importante porque es esa pasión y esa voluntad que te levanta y dice, qué chiva, estoy más cerca de lograr aquello, ¿verdad? Y pueden ser metas y proyectos muy pequeños, hasta de casa, ¿verdad? Que usted dice, pintar la casa es un sueño, si yo quisiera ver la casa diferente, voy a luchar por ese sueño. Y cuando solo consigue, se siente bien, ¿verdad? Pero se tiene que hacer una serie de cosas y esforzarse para que esa casita sea pintada. Para alguien puede ser viajar a un lado, ¿verdad? Para alguien puede ser conocer la nieve. Para alguien, no sé, un sueño es de conocer una provincia, conocer un volcán. Para alguien un sueño puede ser ir aquí, digamos, al Chirripó. Ven, hay tantas cosas, ¿verdad? Y ahí es donde interviene la mente, los sueños. Pues yo les digo eso, el Chirripó, yo no sé cuántos habrán ido, ¿verdad? Pero yo creo que Chirripó es un lugar donde todas las personas que vivimos en este país deberíamos de ir al menos una vez en la vida. ¿Va? Pero la mente que dice, uy, no, qué largo, qué frío, qué cansado, a mi edad ya no puedo, ¿me entiendes? Y cuando usted va a Chiricoy, usted se da cuenta que van niños, se dan cuenta que van adultos mayores, usted ve gente ahí, inclusive hace una competencia ahí para llegar a base crestones, ¿va? Entonces no es tan complejo y se disfruta mucho. Yo les cuento que fui hace un tiempito, hace, no sé, como un mes y medio, tal vez, fui con Geraldo, por cierto, pero lo hice porque son esas cosas que a mí me conectan. ¿Verdad? Yo quiero que ustedes entiendan esto. Yo les cuento cosas mías porque esas cosas a mí me hacen feliz. Pues yo me metí con Geraldo a las 4 de la tarde de un día, subimos por San Gerardo de Rivas y salimos a las 4 de la tarde del otro día allá por San Jerónimo, ¿verdad? Y no había nada más esplendoroso que llegar ahí al Valle de los Conejos a las 2 de la mañana a aguantar frío, pues estaba a -1 grado centígrado, ver esa magnificencia de estrellas,
¿verdad? Sentir ese frío y decir, pucha, es que así nunca es este mundo, qué frío, y eso es menos 1 grado centígrado, mira cómo se siente, ¿verdad? Y hacer una caminata, por ese día nosotros caminamos 18 horas prácticamente, ¿verdad? En todo el viaje, porque lo que hicimos fue subir y bajar. Ahora, eso me llena el alma a mí, ¿por qué? Porque está dentro de mi locura y está dentro de mi esencia, puede ser que no esté dentro de la esencia de alguien, ¿verdad? Lo que yo quiero decir es que muchas veces alguien quiere ir y no lo hace porque la mente interviene y le dice que es imposible. ¿Ven? Pero todos tenemos que ponernos, forjarnos sueños y luchar por esos sueños, ¿verdad? Ponerles plazos, metas para que los sueños se cumplan. Y hay algo muy importante, también en ese conocimiento que tenemos que tener y es atender nuestra voluntad. Y ojo lo que les voy a decir. Cuando nos reventamos nosotros como seres humanos, cuando comenzamos a hacer cosas en contra de nuestra voluntad. Cuando se hace cosas en contra de su voluntad, nada va a fluir. Ahí sí es cierto que va a encontrar las 1000 excusas y más. ¿Sí? Ahí sí es cierto que se va a volver la persona más irresponsable porque si usted no quiere, que no está en su voluntad. ¿Ven? Ahí sí es cierto que le hace la vida imposible a los demás. ¿Por qué? Porque no está en su voluntad. Atender la voluntad es vital. ¿Y qué es la voluntad? Es decir, yo sí quiero esto, yo sí veo esto, yo sí me veo ahí, porque esto me llena, me apasiona y está en mí. ¿Verdad? Por lo tanto, tengo voluntad para que yo fluya en ese proyecto. Tengo voluntad para que yo fluya en ese grupo. Tengo voluntad para que yo fluya en ese proceso. Tengo voluntad para que yo fluya en esa actividad. Pero cuando no tengo voluntad, digamos, nada pasa. ¿Verdad? Y tampoco nosotros podemos forzar la voluntad de los demás. ¿Ven? Entonces, la voluntad es fundamental, ¿verdad? Por eso muchas veces dicen, es que esa persona no tiene voluntad. Y ese dicho viene de ahí, ¿verdad? La persona simplemente no quiere, no tiene voluntad, ¿verdad? Y no le van a hacer, por más que el otro quiera. Y si no quiere y no tiene voluntad, ¿qué es lo más sano? De que no esté, punto, ¿verdad? Y por eso nosotros tenemos que sentir que nos apasiona, que nos gusta y todos esos puntitos que vimos anteriormente, ¿verdad? Porque ahí es donde nos hace la voluntad. Y ahora, si Dios quiere, el 21 de diciembre, perdón, el 21 de agosto vamos para Ubita. Salimos Pérez Celedón en bicicleta, salimos de Pérez a Buenos Aires, Paso Real, Palmar Norte y Ubita. Y entonces usted me dice, y se está preparando y está haciendo esto. Y sí, yo les digo, sí, estoy soñando, ¿verdad? Y estoy haciendo cosas, y estoy proyectando, y estoy planificando la ruta, ¿me entiende? Y estoy siendo disciplinado. ¿Y porque hay voluntad? Porque lo deseo, porque lo quiero, ¿ok? Pero si no lo quisiera, no hay voluntad, entonces no fluye el proceso. Es así de simple. Entonces, por eso si nosotros nos alineamos a nuestros sueños, nos alineamos a las cosas que realmente nos hacen felices, ¿verdad? Ahí nace la voluntad. Pero cuando estamos fuera de eso, ¿verdad? No vamos a tener voluntad y entonces más bien nos vamos a desgastar, haciendo cosas que al final de cuentas también nos van a hacer infelices. ¿Ok? Y el quinto punto es trazar la ruta. Es decir, cada uno de nosotros tenemos que hacer un plan. Ya Dios dirá qué permite, qué no permite y hasta cuándo y hasta dónde, ¿verdad? Pero sí es nuestra responsabilidad trazar la ruta de lo que nosotros queremos, ¿verdad? Para que no tengamos que decir como Borges, el día que nos toque estar en un lecho de muerte, ¿verdad? Cometí el peor de los errores de mi vida. No fui feliz. ¿Ok? Entonces, ¿y por qué nos pasa eso? Porque no tenemos el grado de conciencia de estos temas que hemos estado hablando, digamos, el día de hoy, ¿no? Y también nosotros tenemos que crear una disciplina de las cosas. Lo que pasa es que cuando usted está en su voluntad, cuando usted está haciendo lo que ama, cuando usted tiene la pasión, cuando usted tiene el deseo, cuando usted tiene el positivismo, es muy fácil crear la disciplina. ¿Cuándo es difícil crear la disciplina? Cuando usted no tiene nada de eso, ¿ah? Entonces usted lucha y lucha y lucha y lucha y lucha y lucha y lucha, ¿verdad? Y lo que hace es un desgaste completo, ¿verdad? Pero para que las cosas funcionen y sean exitosas, usted tiene que crear un proceso de disciplina, ¿verdad? Y la otra cosa que es muy importante es en todo este proceso de vida, siempre, digamos, descubrir y sentir a Dios en cualquiera de sus formas.
¿verdad? Porque yo creo que todos hemos tenido la oportunidad de experimentar, mínimo digo yo, un momento en la vida donde usted dice, definitivamente Dios sí existe. ¿Ah? Donde usted dice, lo sentí, lo vi, digamos, lo palpé, ¿verdad? Y esa es la fuerza superior, ¿verdad? Que puede alimentar todo nuestro ser. Lo que pasa es que recuerden que Dios nos da el entendimiento, que es la cosa que a veces no aplicamos. A veces aplicamos mucho la parte de la fe, pero no aplicamos la parte del entendimiento. ¿Ah? Entonces, hay una muchacha con la que conversaba el otro mes, el mes pasado, que fueron las vacaciones, no este mes, que fueron las vacaciones, de ahí se fue y gastó la plata. Y después no tenía dinero para el resto del mes. ¿Verdad? Dios me va a ayudar. Si tenga la fe que Dios le va a ayudar, pero Dios también te da entendimiento para que te administres, ¿verdad? Entonces, es muy importante siempre, digamos, descubrir, ¿verdad? Y tener esa conexión, digamos, con Dios, que es donde está esa fe, desde yo, ¿verdad? Ese positivismo, ¿verdad? Y esa inyección de energía que solamente puede provenir digamos, de ahí, ¿verdad? Entonces, el mensaje es, vive consciente, ¿verdad? Vive presente. Esa pequeña conferencia que hemos trabajado hoy es tal vez como para ver elementos, para analizarnos nosotros como personas, ¿verdad? Como seres humanos, porque somos muy valiosos. Porque al final de cuentas, todo lo que sea alrededor de nosotros va a depender primero de nosotros, ¿verdad? De lo que nosotros hagamos, de cómo nosotros nos sintamos y demás, ¿verdad? Y entender que la vida es un camino, ¿verdad? Y su responsabilidad es poder entender el camino, ¿verdad? Y su responsabilidad es tratar de dar los pasos más correctos, ¿verdad? Y con un nivel de conciencia claro en ese camino. Y sobre todo, por ese camino con mucha felicidad, con mucha ilusión, ¿verdad? Siendo usted una persona plena y también sirviendo a los demás. ¿Verdad? Que yo creo que ahí es donde se alcanza, digamos, como la plenitud total, cuando usted se siente bien porque está haciendo las cosas que ama, ¿verdad? Las cosas que le apasionan y las cosas que le conectan, y además cuando usted, a través de una actividad productiva, a través de una empresa y demás, está siendo de utilidad y está sirviendo a los demás porque les está solucionando algún problema o les está generando valor, y esas personas son felices, ¿verdad? Con ese producto, con ese servicio que usted está brindando. Y entonces ahí se termina para mí, ¿verdad? De cumplir su misión, su misión completa. Entonces, esa era la conferencia o el tema que quería compartir con ustedes el día de hoy. Eh, si ustedes miran el tema, lo pueden tomar por la parte de que gusten, ¿verdad? Lo que vaya a sumar para su vida personal lo toma, lo que no vaya a sumar lo deja, ¿verdad? No es una filosofía y lo que les quise compartir, ¿verdad? Simplemente es desde la experiencia de vida y desde el conocimiento de culturas y de transformación también de vida personal, algunos elementos que he venido trabajando que me han funcionado. Y yo digo, si me han funcionado, quiero compartirlo con otras personas. Entonces, ese es el tema del día de hoy. Voy a cerrarlo por acá. Y no sé si tienen alguna pregunta o alguna inquietud, algún comentario que quieran hacer. Adelante, Yadira. Don Luis, para agradecerle, para mí fue demasiado una motivación para seguir adelante. Y bueno, definitivamente yo lo admiro y le agradezco por todas esas capacitaciones que nos ha estado dando, porque para mí, dígamele, nunca he recibido capacitaciones como estas. Y agradecerle porque lo motiva a uno en el emprendimiento que tiene y lo motiva también para la vida espiritual y la vida que lleva uno, ¿verdad? Entonces, quería agradecerle. Muchas gracias, Yadira. Me alegra escuchar eso, no por mí, sino porque se cumple el propósito de lo que estoy. Leslie.
Sí, me uno a la compañera, definitivamente muy linda, muy bonita. Entré tarde, pero lo que escuché me gustó sobremanera y me encanta porque los temas que usted da se aplican en todos los ámbitos de nuestra vida, entonces es muy enriquecedora, de verdad. Muchísimas gracias, que Dios lo siga manteniendo usted con ese deseo de trabajar, con ese espíritu de comunicación y que aumente esos dones que tiene. Lo felicito, muchísimas gracias. Muchas gracias a usted, Leslie. ¿Algún comentario o algo más, chicas? Si no, como para darse por cerrada la sesión y nos estaríamos viendo de hoy en noche, si Dios lo permite. Buenas tardes, don Luis. Yo también quiero darle las gracias por ese tema tan bonito que usted tocó hoy. Es muy importante porque verdaderamente sí se da uno cuenta que muchas veces falla en algo, pero no es que esté fallando, sino porque no es lo que era de uno. Muchísimas gracias por ese tema tan bonito que hoy tocó. Mucho gusto para servirle. Perfecto, muchachas. Entonces, agradecerles a ustedes y recuerden, ya digamos, lo que queda de acuerdo al temita de hoy es un trabajo personal de cada quien, ¿verdad? Que no se quede solamente en el tema, sino diga, mira, voy a analizar este tipo de cosas. De hecho, recuerden que quedó grabado, mañana lo compartimos y si quieren repasarlo y comenzar a identificar cosas para comenzar a hacer trabajo ya personal en cada uno de ustedes, súper bien. Así que muchísimas gracias. Y que Muchísimas tengan, gracias a ustedes, muchísimas gracias y estaré pendiente de verla. Me encanta verla el día siguiente porque la escucho con toda la tranquilidad del mundo. Muchísimas gracias. perfecto, Lili, gracias, con gusto. Bendiciones a todos y muy buenas tardes.